Pues el día de hoy vamos a ver la lección número 6, los resultados del pecado. Dice, cuando el hombre y la sociedad vuelven la espalda a Dios. Entonces, en la clase anterior nos quedamos con que se había cometido el pecado original, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del pecado original? Pues que Adán y Eva habían caído primero en desobediencia a Dios, ¿verdad? Que Dios les había dicho, pueden servirse de toda la vegetación, de todos los animales que están aquí en la tierra, excepto pueden tocar un solo árbol, ¿no? No pueden comer ese fruto. Y pues bueno, pues ya vimos la serpiente que en este momento representa a Satanás, pues es quien le da el mal consejo a Eva y comete el pecado original, ¿no? Ella toma del fruto prohibido, lo come, se lo comparte a Adán y se rompe toda esa armonía, ese equilibrio que había en el paraíso. ¿Cuál es el castigo para ellos? Que son expulsados del paraíso, ¿verdad? Ese es uno de los castigos de expulsión. Y en nuestra lección al principio nos habla de que pues ya las Sagradas Escrituras no dicen qué pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Ahí se corta la historia. Sin embargo, nos menciona de unos, dice, antiguas tradiciones y relatos apócrifos. Y muchas veces tenemos con nosotros la idea de que la palabra apócrifo significa falso. Y no, solamente en nuestro caso, para la religión católica, apócrifo significa que no está reconocido en la Biblia, en lo que significa. Entonces, ahí en esos relatos encontramos un cachito de lo que pasó con Adán y Eva después de que fueron expulsados del paraíso. Y dice que ellos, entonces, después de que fueron expulsados del paraíso, pues recibieron la buena noticia, el evangelio, ¿no? De que iba a haber un Salvador, de que iba a haber una mujer también, que iba a ser el camino para esa salvación. Y ellos ya, pues ahora sí que quedan allá en la tierra. Entonces dice que en este caso, pues ya la vida de Adán y Eva, después del destierro, es de arrepentimiento y penitencia. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros debemos de llevar de Adán y Eva. Todos somos pecadores, todos somos susceptibles a pecar, pero tenemos que arrepentirnos. Esa es la diferencia, porque si nos quedamos sin el arrepentimiento, entonces seguimos en el pecado de soberbia, de desobediencia. Y la penitencia, pues, es ir ofreciendo, ir haciendo algo para remediar ese pecado. Vamos a irlo viendo más adelante, cuando veamos el pecado, que significa bien la penitencia. Pero bueno, nuestra lección del día de hoy también nos trae 3 historias. La primera historia, pues, es la de Caín y Abel, ¿verdad? Es la de Caín y Abel. A lo mejor ya la habían escuchado antes de leerla aquí. Es muy conocida, ¿verdad? Donde Caín, pues, mató a su hermano. Pero vamos a ver un poquito por qué. Narra la historia que el primer hijo que tuvo Adán y Eva fue Caín, era el hermano mayor. Después tuvo a otro hijo que se llamaba Abel. Entonces, Caín se dedicó al cultivo de la tierra, lo que conocemos como un campesino, ¿verdad? Y Caín se dedicó al cuidado de las ovejas, entonces lo que conocemos como un pastor, ¿verdad? Entonces, ellos un día hicieron una ofrenda a Dios. De esa ofrenda, pues nos narra que Caín recogió los frutos del campo y se los ofreció a Dios. Abel dice que seleccionó los primogénitos de su rebaño, los animalitos limpios, y se los ofreció a Dios. Entonces, vemos que Dios le agradó la ofrenda de Abel y la de Caín no. ¿Se han preguntado por qué? No, ¿no? Bueno, aparte de lo que nos dice la lección. Claro. Entonces, aquí por ejemplo, esta imagen, muy bonita, muy viejita, no sé si ustedes ya habían visto este estilo de dibujo. Pues vemos aquí a Abel con sus ovejitas y su ofrenda, y aquí Dios recibiéndolo, ¿no? O sea, así como que el humito, oliendo, ¿no? Como cuando abre el bote de los tamales, ay, huele rico el de la comida, ¿no? Es agradable. Y la ofrenda de Abel, hasta como que el airecito se está llevando el humito, ¿no? Lejos de Dios. Si se dan cuenta de lo que les mencioné, cómo hizo la selección de las cosas, Caín. Dice los frutos del campo, ¿verdad? ¿Y cómo hizo la selección Abel? Dice los primogénitos. O sea, como que le puso más esmero en seleccionar la ofrenda para Dios. Entonces, ahora sí lo que nos dice nuestra lección.
San Pablo nos aclara por qué la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la de Caín no. Pues dice que por la fe, ¿verdad? Pues nosotros tenemos fe en Dios y queremos serle agradable a Dios, le vamos a ofrecer lo mejor. Vamos a seleccionar. Y en este caso yo me imagino a Caín que le dijeron los frutos del campo, los mandó a su papá, me imagino, su imaginación. Hazle una ofrenda a Dios. ¿Qué le ofrezco? Pues de lo que cultivas. Y pues llegó y arrancó parejito, ¿no? Grandes, chiquitos, bonitos, ¿sabes? Salecito, ahí está tu ofrenda, ¿no? Ya. No lo está haciendo con ese amor, con esa fe, con ese respeto de a quién se lo está ofreciendo. Y todavía a pesar de eso, Caín se da cuenta que pues, a Diosito como que no le gustó su ofrenda y que se enoja, ¿verdad? La lección dice, se le abatió el rostro. ¿Cómo andamos qué cara ponemos cuando estamos enojados? Más aquí estamos con el padre Ramón, ¿verdad? No, tapa abajo, todo. Eso es abatir el rostro, andar con cara de enojado, andar con cara caída. Se enojó a Caín porque no le gustó su ofrenda a Dios, pero no se puso a reflexionar por qué Dios no le gustó la ofrenda. No dijo, oye Dios, discúlpame, no, a lo mejor lo hice de mala gana. Hay que poder reconocer nuestras cosas. Entonces le pregunta, oye, Caín, ¿por qué andas enojado? A ver, le razón que a Dios, ¿no? Bueno, y dice que para eso, pues le dice a Abel, a su hermano, dice, es que vamos allá afuera. Y ya en el campo, Caín mata a Abel, ¿verdad? Digamos así, como que por envidia. Yo les digo que ese fue el primer conflicto familiar en la historia de la Biblia. Y a un grado, pues muy grave, ¿verdad? Donde un hermano mata al otro. Y vemos cómo este pecado es mucho más grave que el pecado original. ¿Por qué? Porque en el pecado original, pues, como dice aquí, era un simple capricho, ¿verdad? Oye, es que si comes de esta fruta vas a ser como Dios. Y pues me da la tentación, me da la curiosidad. Y como de la fruta, a ver si de verdad me vuelvo como Dios. Y pues salí castigado, ¿no? Fue un capricho, fue como que quisieron hacer algo que no era, que eso es la soberbia, es el pecado de soberbia, hacer algo que no soy. Sin embargo, en el pecado de Caín, pues es un pecado mucho más grave, porque dice que el hombre llega a contravenir la obra creadora de Dios, ¿verdad? Si ya vimos que Dios nos hizo con tanto esmero a la humanidad, al ser humano, ese esmero mucho mayor que el de toda la creación, pues que el mismo hombre mate a otro ser humano, a otro hombre, es un pecado muy grave, porque está usurpando el lugar de Dios. Dios que nos da la vida es el único que no nos puede quitar. Entonces, un ser humano que mata a otro ser humano está usurpando ese derecho de Dios, está destruyendo la creación de Dios. Y ya después de que regresa la historia, de que Caín mata a Abel, todavía le pregunta a Diosito, oye, Caín, ¿y tu hermano dónde anda? Mis palabras, no lo dice así, que yo lo tengo que andar cuidando, como quiero decir, ¿no? Que soy su guardia, soy su guardaespaldas, lo tengo que andar cuidando. O sea, todavía le vuelve a resonar a Dios, en lugar de reconocer, exacto, enojado, en lugar de reconocer que él ya había cometido un pecado. Entonces, ahí Caín sigue en esa soberbia, en ese alejamiento de Dios. Diosito le dice, oye, pues es que la sangre de la tierra habla y reclama. Perdón, la tierra reclama la sangre de tu hermano. Pues sí, va a ser así que acepta a Caín y le impone un castigo, ¿verdad? Dios le pone un castigo que Caín va a ser errante. Dice, ahora, si tú trabajas, la tierra no te va a producir. Antes le daba buenos frutos, ahora le va a costar más producir la tierra. Dice, y aparte te voy a poner una marca para que sepa que tú mataste. ¿Y qué le dice Caín a Dios? Dice, no, pues con esa marca cualquiera va a querer matarme. No, tampoco. Pues ahí también Dios rechaza. No es correcto que nosotros matemos. Así que ni en justicia propia, ¿no? Justicia no es otra cosa. Justicia propia. Entonces, esta parte de la narración pues nos dice cómo el castigo del homicidio es perdurable y tormentoso desde esta vida. Porque ya habíamos visto que en las lecciones anteriores está la voz de la conciencia. Y esa conciencia es la que nos reclama cuando nosotros le hemos dado muerte. Por eso ya es tormentoso desde ahorita. Aunque nos confesemos, esa marquita se nos queda pendiente también con nosotros,
a diferencia de otros pecados. Este pecado, por eso es el más grave que considera Dios dentro de la humanidad. Entonces, ya otra vez remarcando, pues nos dice que por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que él. O sea, como dice, fue un sacrificio de los dos, pues sí, porque es ser desprenderse de algo, lo que estamos platicando, ¿verdad? La docilidad y la obediencia, ¿verdad? Entonces, los dos se desprendieron de algo, pero todavía Abel le puso el extra, como ahora dicen los motivadores, le puso el plus, seleccionó, agarró todavía lo mejor que tenía y se lo ofreció a Dios. Por eso dice, es un sacrificio más excelente que el de Caín, que el de su hermano, que él dice, pues agarró los productos del campo. Me imagino aquí que todavía hay campos o conocen personas que cultivan, pues este surco se lo ofrecemos a Dios, ¿no? Pero así como van. Entonces no hay unas elecciones. Y pues es la historia de Abel y Caín. Y vemos cómo aquí se comete el primer homicidio en la historia bíblica. El primer pecado y un pecado muy grave. Después de ellos, pues la humanidad sigue creciendo, se sigue multiplicando. Sin embargo, y lamentablemente hasta hoy sigue sucediendo, pues vemos cómo entre más personas sabemos, más pecados se cometen. Por eso dice, crecen los desvíos, o sea, crecen los pecados, aparecen más tipos de pecados. Y en eso, pues, digamos que vemos así a Diosito como que ve a la humanidad, a su creación, al hombre, que pues se aleja de él, ya no le hace caso, ya no le escucha, hace lo que quiere, y dice que eso le pesó, o sea, se sintió mal de haber creado al hombre, y solamente halló gracia en un solo hombre, que era Noé, ¿verdad? Entonces, antes de continuar yo las narraciones, vamos a entrar en la historia de Noé. Vamos a ver una palabra que se llama antropomorfismo, que dice que es cuando vemos a Dios con sentimientos de ser humano. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es importante que lo aclaremos, porque en las primeras lecciones les decía yo que Dios era perfecto, ¿verdad? Que Dios era inmutable. Y si Dios es inmutable y es amoroso, pues no puede enojarse. Si no, sí sería mutable, ¿verdad? Si Dios es todo amor, pues Dios no se puede enojar. Sin embargo, este libro donde nos narra la historia de Noé, pues está retratado o escrito para las personas que vivían en ese tiempo, para que entendieran que pues por nuestro pecado ofendemos a Dios. Y si Dios fuera un ser humano, pues se sentiría mal, ¿verdad? Se enojaría y por lo tanto pues, tendría ganas de castigarnos. Y los que ya tengan familia, los que tengan hijos, digan así, no es cierto. Ven a sus hijos que están de desobedientes, están haciendo desorden, se enoja uno y termina castigándolos. Es un sentimiento humano, pero es un poquito para ejemplificar. Eso es el antropomorfismo en Dios. Por eso es que vemos en las narraciones del Antiguo Testamento de repente a Dios como si él fuera un ser humano que se enoja, que castiga. Pero la verdad es que Dios es todo amor, Dios es puro. Entonces, pues aquí lo aclara la lámina, que el libro sagrado está escrito a la época y cultura del pueblo que lo estaba leyendo en ese momento. Al ver todo este desorden que estaba haciendo la humanidad, Dios se enojó y que decide que iba a exterminar a todos, iba a extinguir todo, las plantas, los animales y los seres humanos, y solamente iba a salvar a Noé. Y pues Noé, que es un hombre justo, dice que en él había justicia a Dios, empieza a escuchar a Dios y le manda a hacer un arca. La narración pues es muy larga, pero el arca tenía medidas específicas, materiales especiales, y por ahí alguien ha visto películas, pues se van a dar cuenta que aparte estaban haciendo un arca en un lugar donde ni agua había, ¿verdad? Y pues la gente se acababa burlando de Noé, pero Noé conocía la palabra de Dios y escuchaba a Dios, por eso es que le hacía caso. O sea, ya una vez que se acaba de construir el arca, pues le dicen también quiénes son los que van a subir al arca, ¿verdad? ¿Quiénes suben al arca? Pues sube Noé, sus hijos, sus nueras y una pareja de animales, ¿verdad? De esa manera Noé llega a ser heredero nuevamente, como de una nueva creación, ¿verdad?
Él es el heredero de la justicia según la fe. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene fe, pues no sigue la palabra de Dios. Entonces, por eso él es un heredero. Dice que las aguas subieron y cubrieron los montes más altos. Incluso aquí la narración habla de una cierta medida arriba de un monte. Pero pues habrá personas que actualmente nos pueden decir, bueno, pero ¿cómo es posible que todo el planeta se inunde y el agua suba hasta arriba y otra vez regrese a su cauce? Como que no tiene lógica. Pues no, porque si nos vamos a esta narración, vamos a entender que lo que se inundó es el lugar donde vivía Noé, donde estaba esa población. Para estas épocas, la humanidad todavía era como un grupo, un solo grupo de seres humanos, y pues vivían en una sola región, todavía no se habían extendido a todo el mundo. ¿Sale? Eso es un poquito como para encontrar un razonamiento lógico del diluvio, porque así es como se le conoce, con el diluvio. Recordemos que la Biblia, ¿qué es? Es un libro espiritual, no es histórico. Entonces, no le busquemos la parte histórica, ubicación geográfica donde sucedió el diluvio. ¿Hay personas que la andan buscando? Sí. Hay personas que andan buscando dónde pasó el diluvio y los restos del arca de Noé, pero no lo han encontrado. Dice, entonces, nuevamente, ya pasa el tiempo de la lluvia, se secan las aguas, el arca queda encallada y ya pueden bajar otra vez a la tierra las personas que estaban adentro y los animalitos. ¿Y qué es lo que hace Noé al bajar de la barca, del arca? Pues lo primero que hace es darle gracias a Dios, ¿verdad? Dice, cuando Noé al bajar del arca construyó un altar a Dios y le ofreció holocaustos. Holocausto es que, así como vemos aquí el altar de Abel, ponían el animalito, lo mataban, lo ponían y lo quemaban hasta las cenizas. Ese es el holocausto. A lo mejor lo hemos escuchado más de los nazis, el holocausto. Pero el holocausto es eso, agarrar y quemar la ofrenda que se le quiere. Quemar todo hasta que se vuelve cenizas. ¿Qué vemos en esta parte también? Pues decimos, baja Noé del arca y lo primero que hace es dar gracias a Dios, ¿verdad? Agarra y construye un altar. Ofrece holocaustos de animales puros. O sea que otra vez Noé selecciona lo mejor para quemarlo y ofrecerlo a Dios. Yo imagino ahorita quién tiene en su casa borreguitos. Vamos a hacer una fiesta, pero voy a hacer una ofrenda a Dios. El borrego más gordo, bonito y tal, me lo queman, me lo dejan en cenizas para Diosito. El resto no los comemos, ¿verdad? La verdad, el patrón me dice, el borrego más gordo para mi barbacoa. Y lo demás, para los demás, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo es tan fuerte la fe de Noé, que él también ofrece lo mejor que tenía en el arca. Entonces, pues aquí vemos ahora Diosito, pues dice que se sintió mal también, le dio tristeza haber destruido su propia creación. ¿No ves cuántas palabras de narración? Y por eso promete no volver a destruir al hombre. ¿Verdad? Dice, y nuevamente condena el homicidio. O sea, nos recuerda que no debemos de matarnos entre seres humanos. ¿Verdad? Imagínense si ya Dios, a pesar de que se enojó, nos destruyó y él se sintió mal, y pues sabes que no, está mal matar al ser humano. Y para eso nos deja un recuerdo, nos deja un signo, que es el arco iris. Dice que cuando veamos en la tormenta, las tribulaciones, dice ese arco de colores que tú vas a ver, te recordará esa alianza que hay entre nosotros. Y esta alianza es universal. Todavía no es alianza con el hombre, sino es la promesa de que no va a volver a destruir la creación. No va a volver a haber una destrucción de esa magnitud. Continúa la narración y dice que Dios bendice a Noé y a sus hijos. En otra vez les dice lo mismo que Adán y Eva. Así que pueblen la tierra, enchinen la tierra. Y les conforma la posición de dominio sobre la creación.
ellos son los que van a continuar con cuidar toda la creación. Noé y su familia. Dice entonces, ¿por qué Yahvé escogió a Noé? ¿Y por qué lo preserva? Dice, ¿por qué? Porque es un hombre Usud. O sea, es un hombre que entre todos los pecadores era el que todavía se conservaba en justicia y ¿cómo se llama? Y creía en Dios. Para aquí, por ejemplo, yo les invito a ver algo curioso. Noé subió solo a la barca. Dijimos que no, ¿verdad? ¿Quién fue con él? Su esposa, su familia y hasta las nueras. Creo que no quieren a las nueras, o los nueros. Pero este mensajito yo se los invito a que lo lleven. A que como con una persona que sea justa y dentro de la familia, está ayudando a toda su familia a salvarse. Porque a veces también comentas que se me decae. No, pero pues, la familia no quiere, los que te no, para poder estar una carga. Pues esta es una esperanza. Como Noé, ¿verdad? Noé dice que era justo. No dice su esposa, sus hijos. Noé era justo. Pero gracias a él, pues toda la familia se salvó. Y esto también nos recuerda que si Dios castiga, también salva. ¿Verdad? O sea, no tenemos un Dios castigador, sino un Dios que quiere que nos salvemos, que estemos cerca de Él, que regresemos nuevamente a Él. ¿Qué enseñanza nos podemos llevar de este relato del arca de Noé? Pues una, es que Dios es omnipotente, o sea, lo puede todo. Como decíamos aquí, aunque busquemos la razón lógica del diluvio y que dónde sucedió y si puede suceder y no, y ahorita ya les di una razón que pues igual pudo haber sido nacer en una región y no ser en todo el mundo. Pues recordar que Dios es omnipotente y si Él dijera que se suban las aguas a nivel mundial, se suben. Es la omnipotencia. La otra enseñanza también que tiene dice que la cólera, o sea, cuando Dios se enoja, es insoportable para el hombre. O sea, si realmente Dios quisiera castigarnos por todos nuestros pecados, ahorita que estamos en la tierra, no lo soportaríamos, no lo aguantaríamos. La otra enseñanza es que la sangre derramada provoca la ira divina. Esto quiere decir que cuando un ser humano mata a otro ser humano, Dios se enoja, ¿no? ¿Por qué? Porque se está destruyendo su creación. Pero también estas enseñanzas nos dicen que protege al justo, lo bendice y lo recompensa por su fidelidad. Entonces, dentro de estas dos narraciones que hemos visto de Abel y Caín y del arca de Noé, pues vemos que al que es justo y al que es fiel a Dios, recibe esas bendiciones. Dios bendice a todos, pero especialmente a los que son fieles a Él. Bueno, pues, y sigue creciendo la otra vez se vuelve a multiplicar la humanidad y sigue creciendo, y viene la otra narración, la de la Torre de Babel. La Torre de Babel, pues ya hay mucho más personas, ya vienen organizados más como una sociedad. Entonces vamos viendo cómo el pecado original pues tiene consecuencias. Ahora, en esta narración vamos a ver que ya el pecado ya no es individual, ¿verdad? En el caso de Caín y Abel, Caín se enojó, se sintió mal y mató a su hermano. Fue decisión propia. En el caso de el arca de Noé, pues dice que habían incrementado los desvíos, ¿verdad? O sea, había muchos pecadores, pero cada quien cometía sus pecados individualmente. Sin embargo, en el caso de la Torre de Babel, pues ya vemos cómo hay un daño en lo social. ¿Por qué? Porque en la Torre de Babel podemos ver a la humanidad ya como un grupo de personas, una sociedad ya organizada, que se empieza a poner de acuerdo para desobedecer a Dios. Pero ya se ponen de acuerdo, ya no es que cada quien hace lo que quiere, sino ya como sociedad. Dice, el hombre crea grupos humanos como sociedad preponderante y trata de independizarse de Dios. Y eso lo seguimos viendo hasta hoy, ¿verdad? Vemos en la escuela no se puede hablar de Dios. En la escuela pública no se puede hablar de Dios. En la privada sí, pero aparte, tu clase de religión. O sea, no puedes meter a Dios en matemáticas, ciencias naturales, tu clase de religión aparte.
La política ni se diga. No puedes, o sea, si andas en la política no puedes hablar de Dios. O sea, el ser humano sigue buscando separarse de Dios. Y eso es un pecado social. Cuando, ahorita que acabamos de pasar la independencia, y qué bueno que no lo han quitado del acta de independencia, es que fueron el 16 de septiembre, se menciona a Dios, está redactado, el Dios altísimo. Nada más falta ver cuándo modifican el acta de independencia para que más mencione esta y esta parte y no mencionen a Dios. Porque en ese tiempo pues todavía fue un cura el que inició la independencia, fue un cura el que lo terminó, y en la redacción habla y da gracias a Dios por la independencia de México, el acta de independencia. Pero pues hoy ya no quieren hablar de Dios. Ya se esconde. Entonces, vamos viendo cómo ellos que dicen, pues se reúnen y dicen, vamos a construir una gran ciudad para que seamos recordados, una torre tan alta que llegue hasta el cielo. Pero, si nos damos cuenta en la narración, ya no mencionan a Dios. Entonces, ¿qué dice ahora Dios? Bajemos. ¿Qué dijimos que cuando hablamos en plural aquí nos recuerda? La Santísima Trinidad, ¿verdad? Nos recuerda que en Dios hay más de una persona porque habla en plural. Y si vieron, dicen, mira, ya están organizados, ya no nos hacen caso. Pues ahora, confundámoslos. ¿Qué significa eso? Que antes de que la sociedad ideara construir la Torre de Babel, todos hablaban un mismo idioma. ¿Verdad? Todos se hablaban y se entendían, y por eso se podían organizar. Bueno, entonces Dios, confundamos. Y de esa manera aparecen las lenguas, aparecen lo que hoy conocemos como los idiomas. ¿Verdad? Entonces, pues dice que ahora sí, cuando ellos estaban construyendo su torre, su ciudad, pues se dio cuenta que ya no se podían comunicar, ya no podían platicar, ahora sí que hablar entre ellos, ponerse de acuerdo, y se dispersan los seres humanos, se dispersan cada quien de sus grupitos que se entiendan, se empiezan a ir para diferentes regiones. Podemos decir, desde el punto de vista histórico, que así es como se empiezan a surgir los pueblos, las poblaciones, las culturas, las comunidades, y cada una con su propia lengua, con su propio lenguaje. ¿Y esto por qué se tuvo que dar? Porque dice que la desunión entre los hombres regularmente es por la desconfianza, ¿verdad? Cuando nosotros desconfiamos de alguien, ¿qué hacemos? Pues nos alejamos. La ambición de poder, no se diga en la política, ¿verdad? Ahí vemos cómo se desunen hasta las familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos quieren tener la razón, todos quieren tener el control, todos quieren tener el poder. Dice, ambición de poder y de territorio y dominación. Todos quieren mandar. Entonces, eso es lo que provoca la desunión entre los hombres. En este caso, en la Torre de Babel, pues fue lo que empezó a pasar cuando ellos ya no se pudieron entender, se confundieron. También dice que en esta narración podemos encontrar la postración mental, espiritual y moral de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya ahora la postración ya no es ante Dios, sino es ante el mismo hombre. Lo hemos visto a través de la historia como muchas veces grupos humanos, ¿a quién siguen? A personajes históricos, ¿verdad? A lo mejor el más cercano que podemos recordar fue Hitler. Seguían ahí lo seguían con su ideología y todo eso, y se olvidaron de Dios, se olvidaron incluso de la religión, a pesar de que pues, Hitler fue católico, pero cometió muchos pecados. ¿Por qué? Porque dejaron de seguir a Dios y siguieron a la persona. A eso se refiere esa postración moral ante la humanidad. ¿Qué otra parte va? Lo que decía yo ahorita, ya no se puede hablar de Dios en las escuelas, ya no se puede hablar de Dios en la política, en el gobierno. Y pues es una regla que digamos que de alguna manera todo mundo respeta, pero ¿por qué? Porque regularmente hay un interés. En mi caso, por ejemplo, que no me corre. ¿Puedo vivir conforme la palabra de Dios? Ahí sí puedo, ¿verdad? No me pueden obligar en una parte. Pero ¿cuánta gente no cambia su moralidad por pertenecer a un grupo? Hay mucha gente que también cambia su moralidad. Y regularmente es cuando son grupos así que están buscando
de alguna forma de poder. Que dicen, más se ven los varones, también se ven las damas. Pues es que va a haber una reunión, te toca llevar las botellas. ¿Cómo sales? Como araña. Y ni tomabas y al rato terminas todo el cuerpo. Y sin puesto de paso, ¿no? Entonces, estás doblegando tu parte moral por pertenecer a un grupo, por estar en un grupo humano. Asesinato, homicidio e inmoralidad, desunión de la humanidad. Todos estos pecados se van cometiendo, pero ya a nivel social. Ahorita, por lo más reciente, en el caso de asesinatos, homicidios, pues el problema que está pasando en Israel. Hay una guerra donde está muriendo gente que pues nada que ver. Cierto, hay sus grupos políticos que están peleando, pero mucha gente inocente está muriendo. Y eso pues es un asesinato, son homicidios. Las inmoralidades pues significan todos los pecados que se están cometiendo. Ahorita con todas estas ideologías que están surgiendo, ideología de género y todo eso, están, más que inclusión, están provocando una desviación de la parte moral. Hay cosas que no se pueden negar, no se pueden negar. Hay personas que desde el nacimiento traen tendencias hacia otro género. Pero una cosa es que traiga la tendencia y otra cosa que quieras imponer tu comportamiento como la nueva norma. Por eso es inmoral, porque estás atentando contra la moralidad. Y pues eso que sigue provocando, pues la desunión. Nos seguimos haciendo en grupitos. Los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, los que apoyan, los que no apoyan. Y siguen esos pecados sociales, la discriminación racial. ¿Ustedes creen que sigue existiendo discriminación racial? Sí, ¿verdad? No sé, ya que aquí en Tlaxcala están los padres. Es que tú vienes de tal lugar, es que tú vienes de tal lugar. Exacto. Es de, es que tú porque naciste allá junto a la Valencia. Entonces, aunque no lo creas, es una forma de discriminación que todavía seguimos viviendo. Colonialismo. Hoy el colonialismo ya no se ve como lo vimos en la época de la colonia aquí en México, ¿verdad? Que llega un país, invade por la fuerza de la guerra, impone su gobierno, les trae todos los bienes y se los lleva para su beneficio. Pero sí tenemos colonialismos económicos, sí tenemos colonialismos ideológicos. Entonces, y esos ya no van a través de la guerra. Ahora entran a través de los medios de comunicación, a través de lo que tenemos ya en internet, las redes sociales. Y si no dense cuenta ahorita, todos tranquilos, porque están en la época de elecciones. Mensajes, Facebook, o sea, llegaba el bombardeo que ya ni queríamos ver. La persona ya ni hacía yo caso. No conozco a la persona ni le di yo qué decir. ¿Por qué? Porque es la nueva forma de atacar, es la nueva forma de entrar. Y esclavitud, pues mantener. Antes mantenían a la persona trabajando para que no se rebelara, ¿verdad? Yo tuve un jefe que nos hacía trabajar hasta altas horas. O el tipo de contratación no llevaba nuestras democráticas 8 horas de trabajo, ¿verdad? Y algún día me platicó un compañero de trabajo mayor que yo. Si yo le pregunté, oye, ¿por qué eres así de que salimos a la 1, 2, 3 de la mañana de trabajar y el otro día a las 9? Y él me platicó que le contestó, dice, es que cuando tú tienes al trabajador cansado, no se revela. Y dije, ay, qué bonito. Fíjense, o sea, estoy hablando de un trabajo de hoy, pero eso también es esclavitud. Hoy, ¿cómo nos mantienen ocupados? Dice que con el scroll interminable. ¿Sí saben qué es eso? ¿El scroll? Bueno, el scroll es cuando le hacemos así a las redes sociales. Este es el scroll. Sí. Nada más hacerlo para arriba. La ruedita del mouse se llama scroll porque le jalamos la bolita y está girando, está avanzando. Eso es un scroll. ¿Por qué dice que es el scroll interminable? Porque siempre lo escribimos, siempre hay algo que ver. Siempre hay algo que ver. Y por ahí, más que nada, los jóvenes, y ya también algunos adultos los veo, ni sienten cómo se les va el tiempo, ¿verdad? Pues, ¿cuál me va el día? Ahorita no he visto marchas por las reformas que están haciendo nuestras leyes. Bien entretenidos. Hay grupos de interés que están apoyando y grupos que están entretenidos en otra cosa. En un programa de televisión por ahí que acaba de pasar, vean cómo está alineado con las reformas. Pero estaban buenos los chismes de lo que estaba pasando en esa casa. Entonces, toda esa parte son pecados sociales, ¿verdad? O sea, cómo el hombre se organiza para manipular
utilizar otros grupos sociales y por lo tanto está cometiendo pecados, desprecio, explotación y servidumbre. Pues esos que están resumidos en la parte de arriba. O sea, el desprecio pues con el racismo, ¿verdad? El rechazo. Y muchas veces el rechazo de Dios. Cuando alguien habla en una casa, lo que a usted le ha pasado, empieza a hablar de Dios, ya vas a empezar otra vez con eso. Entonces, ese desprecio, ese rechazo hacia Dios. Pero no les platicaba lo que pasaba de frente de la casa, porque se pasó con el de veras. Es que yo no me dio tiempo de verlo. A ver, ¿qué pasó? No, yo no la vi yo. Escuché el programa que estaba. Seguro estaba muy bueno, estaba jalando mucha gente. La explotación, lo que decíamos, sigue habiendo el mismo problema en la parte del trabajo, pues, en el cual las personas que tienen poder, principalmente económico, pues abusan de ese poder para disponer así que de otros seres humanos que son los que pues trabajan, ¿no? Llevar a casos extremos e incluso muchas veces avalado por las leyes. Entonces, pues sí, bueno, estos temas principalmente se ven en la parte social, doctrina social de la iglesia. Todo este tipo de temas los llega a abarcar la iglesia, la doctrina social. Servidumbre, pues poner al servicio a los demás, al servicio de una persona, al servicio de un grupo de personas. Pero, bueno, ya después de todas estas cosas tan tristes que les platico, la sociedad que se originaron desde la Torre de Babel, pues vemos cómo Dios sí quiere que estemos cerca de Él, busca unirnos. ¿Y cómo nos va a unir? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Dónde lo vemos representado en las Sagradas Escrituras? Pues dice que en el día del Pentecostés, dice que el día del Pentecostés, el Espíritu Santo restituyó la unidad perdida por medio del don de lenguas. ¿Alguien recuerda qué pasó el día del Pentecostés? Que muy rápido estaban reunidos los apóstoles, la Virgen María en el centro, y se abrieron, de donde estaban reunidos, en el cenáculo, si no me equivoco, dice que se abren las puertas así con fuerza, y entra un aire muy fuerte, y se colocan unas lenguas de unas flamitas arriba de cada uno de los apóstoles y de la Virgen María. Y en ese momento los apóstoles, en mi narración está así, los apóstoles sienten ese deseo de salir a proclamar la palabra de Dios. Para eso, pues es como si fuera la feria del pueblo, ¿no? Dice que había una festividad y por eso había gente de muchos lugares reunidos ahí, reunidos ahí donde estaba el cenáculo, muy cerca. Y cuando los apóstoles empiezan a predicar, se sorprenden las personas. ¿Por qué? Porque les entienden. Dice, oye, yo lo conozco, ese es Galileo, él no habla mi lengua, pero yo le estoy entendiendo lo que está diciendo. ¿Qué es lo que pasaba antes de la Torre de Babel? Todos hablaban el mismo idioma, todos se entendían. Entonces ahí vemos cómo el Espíritu Santo restituye esa unidad que se había perdido, que nos podemos entender. Yo un poquito lo asimilo. Ahorita nosotros estamos de diferentes edades. Yo estoy en término media, ni muy jovencito, ni muy maduro, pero bueno. Y espero primero, Dios, que me estén entendiendo. Para mí eso es una muestra del don de lenguas. Porque afortunadamente con la palabra de Dios, la busca predicar en nombre de Dios, se le entiende fácilmente. Y puede tener un nivel académico muy alto, o a veces he conocido personas que sin nivel académico no saben leer y escribir, pero que cuando me hablan de la palabra de Dios, ¿y quién le enseñó eso? Yo nunca había vivido o no he experimentado así a Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. Y bajo ese don de lenguas, no nos vayamos a los extremos. Algunos hermanos dicen, no, como que se empiezan a hablar medio raro y hablar con Dios, ¿no? Y eso le llaman a Dios don de lenguas. Veanlo en esa facilidad también de que podamos comunicar la palabra de Dios o podamos entender la palabra de Dios a través de cualquier hermano. Y ahí yo puedo dar por hecho y ver también ese don de lenguas, esa unidad, esa unión. Y pues con esto estamos iniciando con la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? Dice que son los hechos divinos humanos, o sea, juntos, divino humano, en un escenario no favorable para el hombre. ¿Por qué no favorable para el hombre? Porque
porque el hombre por sí solo no puede salvarse, no puede lograr las cosas. Donde Dios lo salva por amor. Con estas narraciones nos damos cuenta cómo cuando el hombre se aleja de Dios, empieza a cometer más pecados. Pero si el hombre acepta a Dios, entonces otra vez empieza a regresar esa armonía, ese equilibrio. Y Dios salva al hombre por amor en esa infinita bondad y misericordia, ¿no? O sea, no va a abandonar a su creación, no la va a dejar que se pierda, pero sí le sigue concediendo la libertad que nos dio con la inteligencia y la voluntad. Entonces, nosotros nos queremos acercarnos a Dios. Solitos no podemos, pero con la ayuda de Dios sí podemos volver a salvarnos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir viviendo con una persona trabaja o está solamente con sus propias fuerzas? Pues cuando dice yo puedo, yo no necesito de nadie, se queja de todo, no le pide a Dios. Por ahí escuché la otra vez a mis hermanitos catequistas, que decía el vicario de nuestra parroquia, a ver, hacemos las misas de oración para que llueva, cuando se ponen las nubes, le sueltan cohetes. Sabe decir Dios, entonces, ¿qué quiere? Lo que nosotros decíamos, muchas veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, ¿verdad? Sí, yo le regresaba muy bien. Sí que llueva, pero de las 11 de la noche a las 5 de la mañana que estoy durmiendo. Ya cuando me levanto que esté despejadito para que pueda ir a mis actividades. Pues no, ¿verdad? Dios no nos va a socorrer de esa manera. Él conoce, tenemos que ir siendo dóciles a esa voluntad de Dios, pero sí acercarnos a Dios y a pedirle, ¿verdad? O sea, si hacemos una misa de rogación para que haya lluvia, pues hay que respetar y hacer todo lo posible pues, para que llueva, porque si estamos a poner los impedimentos, pues, así como dicen, yo les mandé la lluvia, no la recibieron, y todavía se quejan que Diosito nos castiga con malas cosechas. Son ejemplos así donde el hombre, pues regularmente, cuando es un escenario desfavorable, el mismo hombre se perjudica a sí mismo con sus actos. Bueno, pues esto es lo que les puedo comentar de la descripción número 6. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una práctica. Señor, con tu auxilio no me dejaré arrastrar por aquello que hacen los demás. Diré como San Pedro, aunque todos te negaran, yo no te negaré. Que así sea. También es cierto. Recordemos que esta resolución es como si fuera a propósito de la semana. Y que acordemos de dónde venimos. Una cosa es que no podamos hablar de Dios y otra cosa es que lo neguemos. Sí, porque pues, si te prohíben hablar de Dios, pues sabemos que podemos vivir el testimonio de vida. Y es una manera de proclamar, de evangelizar. ¿Los van a rechazar también? Sí, también los van a rechazar. Yo en el trabajo me invito a tomar con el jefe. Sí, voy a aprovechar 3 copitas. Y de ahí va a decir, ya corre, estás de aburrido. Pues ya. Me van a rechazar. Así es, son ejemplos muy sencillos que a veces así pasan cuando vamos cambiando nuestra vida, cuando nos vamos alejando del pecado. Les digo así, cuando una persona, en este caso, que le gusta mucho el alcohol y anda con sus amigos, cuando empieza a alejarse del alcohol, ¿qué le pasa? Sus amigos le empiezan a alejar, empieza a cambiar de grupo de amigos. Bueno, dicen nuestras reflexiones personales, si gustan cerrar sus ojos, vamos a escuchar. Recordemos que estas reflexiones personales, pues no me la van a contestar, se van a ir contestando ustedes mismos en su corazoncito, en su mente. ¿Existe alguna semejanza entre el ambiente pagano y el actual? ¿Tú qué piensas, hermano? ¿Crees que en este ambiente que estuvimos viendo en estas narraciones, hoy la sociedad sigue cometiendo estos pecados, sigue alejándose de Dios, que incluso la misma sociedad se organiza para no aceptar a Dios, para rechazar a Dios? Y ahora
Pero nos dice, ¿procuras tú pensar y actuar según tus propias convicciones o te dejas arrastrar por el medio ambiente? ¿Cómo estamos actuando? Reflexionemos hasta el día de hoy. De las cosas que hacemos, ¿cuántas son? Porque yo realmente estoy convencido que es lo correcto. ¿Y cuántas son? Pues porque así lo dice la familia, porque así lo dice el pueblo, porque así lo dicen los amigos. ¿Te complace saber que vives en presencia de Dios? ¿O llegas a querer huir inútilmente de ella? ¿Te complace saber que vives en presencia de Dios? ¿O llegas a querer inútilmente huir de ella? ¿Cómo es nuestra vida? Nos dejamos y nos sentimos a gusto porque estamos acercándonos a Dios. O ya nos da la ansiedad y queremos mejor decir, pues yo vivo, yo decido, es mi cuerpo, es mi vida, es mi tiempo, son mis cosas. Y buscamos alejarnos de esa presencia de Dios. ¿Has oído alguna vez en tu interior esa pregunta que Dios hizo a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Con referencia a ayudar a los demás. ¿Alguna vez ahí en nuestro interior, nuestra conciencia, hemos sentido esa necesidad de ayudar a alguien más? Y cuestionarnos qué hemos hecho por él, cómo lo hemos apoyado, o si es que lo hemos lastimado. Bueno, estas son las reflexiones personales. Y